Bien, ya está grabando. La idea de la clase de hoy es ver un poco rápido algunos de los puntos del cuestionario y empezar un poco con lo que es programación y lo que es en particular secuencia, que es la actividad que tienen que hacer ahora. Vamos a la principal, ¿qué es programar? ¿Alguien me sabe decir qué es programar? Vamos, sin miedo. Vamos, tienen que participar. Supongo que utilizar un lenguaje de programación para comunicarse con la máquina para que haga alguna cosa que nosotros queramos, que nos ayude a hacer alguna tarea que sería imposible hacerla personalmente. Bien. No necesariamente es imposible hacerla personalmente. Ahí está. Tediosa, quise decir. Sí, en realidad vos podés hacer 2 más 2 a mano y con la calculadora también. Sí, la calculadora en definitiva está programada. Y no necesariamente es tedioso hacer 2 más 2. Entonces, la idea es que cuando nosotros necesitemos hacer una tarea que por ahí sí es muy complicada para hacerla manualmente, ¿sí? Por ejemplo un cálculo muy grande, ¿sí? o una simulación, y necesitemos hacerlo de una manera un poquito más óptima, haciéndolo a mano, ¿sí? Nosotros vamos a recurrir a la programación. Y programar básicamente es escribir, como decía Joaquín, es escribir una secuencia de instrucciones, una secuencia de órdenes que queremos que la computadora ejecute. ¿Qué tipos de programación existen? ¿Alguien encontró? Yo encontré Harvard. No, Harvard no era. Java, creo. No me acuerdo por qué. Esos son lenguajes. Yo pregunté qué tipos de programación. Había una que era estructurada, creo, Bien, modular, así. bien. Existen varios lenguajes, varios tipos de programación. La más común, la clásica y la que nosotros vamos a utilizar es la programación estructurada, en la cual nosotros escribimos las órdenes las órdenes en un orden específico, ¿sí? Valga la redundancia, y eh, esas órdenes se van ejecutando en ese orden. Después está la programación orientada a objetos, que es otro tipo de programación muy utilizada. En la programación orientada a objetos, nosotros ya no hablamos de instrucciones en un orden, sino que hablamos de entidades y objetos. Por ejemplo, un auto. Un auto tiene propiedades, como por ejemplo, tiene neumáticos, tiene un motor, tiene una velocidad máxima, consume nafta o gasoil, eh, y tiene acciones. Por ejemplo, arrancar, frenar, detenerse, estacionar. Entonces después lo que hacemos es referirnos, esos es una entidad. Una vez que tenemos eso, nosotros decimos, bueno, queremos que el auto definimos un auto en particular, por ejemplo, un Peugeot 308, y decimos, bueno, queremos que este Peugeot 308 haga esta acción, que sea acelerar. Buen día, Rodo. Y ese es otro paradigma de programación. Después tenemos programación por eventos, que quizás si venimos bien lleguemos a utilizar algo cuando hagamos una aplicación para el celular. Si no es este año, quizás sea el año próximo. En la cual hay bloques de código en los cuales cuando se ejecuta alguna acción, por ejemplo, un clic del mouse o un desplazamiento con el scroll, se realiza esa acción. Pero bueno,
La principal es la programación estructurada, es la que vamos a utilizar nosotros. Bien. Lenguajes de programación que encontraron. Ahí habían nombrado Java. El Python, el C++. C++. Bien. Y buscaron si es estructurada, si es orientada a objetos, si es por eventos. Ninguno. Eso puntualmente no, sobre cada uno no. No lo No preguntaban, creo. así que lo buscaron. Bien, ahí nombraron justo un par de cada uno. C++ tiene las dos posibilidades, programación estructurada y programación orientada a objetos. Java es programación orientada a objetos principalmente. JavaScript, sin embargo, es programación a eventos, orientada a eventos. Y después, bueno, Python es programación, tiene un poco de programación estructurada, pero es principalmente programación orientada a objetos también. Y C, que es el que vamos a utilizar, es puramente programación estructurada. ¿Qué es un compilador? Es como el traductor que cambia lo que nosotros escribimos en código a código binario para que la computadora lo pueda interpretar. Puede ser algo Bien. así. Bien. Cuando nosotros empecemos a ver en un rato un poco la programación en C, vamos a ver que hay dos tipos de instrucciones a la computadora. Una son las órdenes que nosotros le damos a la computadora, ¿sí? Que es nuestro programa en sí, y las otras son las directivas de preprocesador. Esas son como órdenes que se le da, pero no al programa nuestro, sino al compilador. El compilador va a tomar esas órdenes, las va a convertir, por ejemplo, cuando usemos constantes, ¿sí? En cada lugar donde nosotros llamemos esa constante, la va a reemplazar por su valor. Si nosotros utilizamos inclusión de bibliotecas, va a buscar los archivos esos y los va a agregar a nuestro programa. Y una vez que tenga todos esos archivos y todas esas cosas convertidas, va a agarrar y va a convertir ese lenguaje de código fuente, que es lo que nosotros escribimos, que es el lenguaje de alto nivel, ¿sí? Es lo más parecido a cómo entiende el humano, ¿sí? Si se fijan, cuando empiecen a ver programación en C, se van a dar cuenta que hay muchas palabras que vienen del inglés y que son básicamente para que nosotros podamos leer el programa de una forma sencilla. Va a tomar ese código fuente y lo va a convertir a código máquina, que es un código en un lenguaje de bajo nivel, puede ser assembler, puede ser código binario, que es un lenguaje que ya no es tan entendible para el humano, pero es más entendible para la computadora. Una vez que tenga ese código máquina, ¿sí? Sea assembler, sea binario, y hay una relación directa entre uno y otro, lo va a convertir a un archivo ejecutable siempre y cuando sea un lenguaje compilado. Y nosotros tenemos dos tipos de lenguaje, compilado e interpretado. Y volvemos a los que nombraron hace un rato. C, C++ son lenguajes compilados, eso quiere decir que se realiza un archivo ejecutable, ¿sí? En base a un código máquina, y ese código máquina, como es un lenguaje de bajo nivel, necesita que lo entienda la computadora, pero no cualquier computadora, sino una computadora específica. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un programa una programita para el celular, una aplicación para el celular, no lo van a hacer compilable para Windows. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están bajo el mismo hardware, entonces no pueden compilarlo y que lo entienda tanto el hardware de una computadora como el hardware de un celular. Hay otros lenguajes
como por ejemplo Python, por ejemplo Java, JavaScript, dejémoslo un poco al costado en este momento. Pero bueno, Java y Python son lenguajes interpretados. Eso quiere decir que van a compilarse en un pseudo código máquina que no lo va a tener que ejecutar el hardware, sino que lo ejecuta un programa, ¿sí? Que sí fue hecho para ese hardware, pero es un programa como si fuese un sistema operativo. Es, que toma ese programa que ustedes crearon y lo ejecuta en tiempo real. De hecho, Python o Java, ustedes pueden ir modificando código en tiempo real y esas modificaciones las van viendo. Ustedes hacen un programa en lenguaje C, en lenguaje C++, para poder ver las modificaciones van a tener que volver a compilar el programa. ¿Se va entendiendo o se me dio una mezcla? Más o menos. Sí, profe. Bien. Si tienen dudas, frénenme, vuelvan a preguntar. Igual todo esto es medio una introducción para llegar a lo que nos interesa. Pero bueno, es importante que sepan de dónde viene. Medios por los que podemos representar un algoritmo. ¿Qué encontraron? Vamos. ¿Alguien? Ahí. Tiziano, Tiago, Pedro. Pueden usar el chat también. ¿Qué, profe? ¿Qué medios podemos utilizar para representar un algoritmo? Puede ser escrito, puede ser algún programa al que te puedas crear cuadros o puede ser una lista, pues hay muchas formas de representar un algoritmo. Bien, ¿algo más específico? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie respondió a esta pregunta? Bueno, el medio más simple para representar un algoritmo es la forma gráfica. Y dentro de la forma gráfica tenemos varias formas. Una de las formas es el diagrama de flujo, y es un diagrama de cuadros. Cada cuadro representa una acción. Entonces, por medio de eso, podemos escribir nuestra receta, por decirlo de alguna forma, de cuál es el orden en el que se tienen que ejecutar las cosas en nuestro programa. Eso es muy usado en todos los rubros, no solamente en programación. De hecho, cuando tiene que hacer un proceso un mecánico, también tiene que hacer un diagrama de flujo. Digo, un químico también, un maestro mayor de obras también. Y es como dentro de la parte técnica, es el más entendible para todo el mundo. Después, más específico de la programación, y que vamos a utilizar nosotros, es el diagrama de Nash-Schneiderman, que a partir de ahora lo vamos a llamar Chapin. Tipo, de acordarse de ese nombre y pronunciarlo es bastante difícil. Y el diagrama de Nash-Schneiderman también es un poquito más estructurado, lo van a ver en un rato. Un minuto. Ya estoy de vuelta. El diagrama de Nash-Schneiderman también nos va a permitir mostrar el orden de una forma intuitiva, el orden en el que queremos que se ejecuten las cosas. Bueno, después la otra parte del cuestionario me había saltado porque la vamos a ir viendo de a poco. ¿Dudas hasta acá? Por mi parte no, profe.
No. No, por ahora no. No. Bueno, vamos a compartir la actividad 2. En base a los ejercicios adjuntos, realizar los que vengan del grupo A, los ejercicios 1, 3 y 6. Y los que vengan del grupo B, los ejercicios 2, 4 y 10. Por cada archivo tienen que entregar, por cada ejercicio tienen que entregar un archivo .c y la imagen del diagrama de Nash-Schneiderman. Y esto es importante, pónganle este formato. Nos volvemos locos cuando entregan 3 archivos que se llaman main.c y tenemos que estar abriendo el archivo para ver cuál de los 3 es el ejercicio 1, cuál de los 3 es el ejercicio 3, cuál de los 3 es el ejercicio 6. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que entregar, sería potenza-actividad 2, ejercicio 3, ¿sí? O ejercicio 6 o ejercicio 1, ¿sí? Si estuviese en el grupo A. Y lo mismo para la imagen del chapín. Después, para realizarlo deben utilizar los programas CodeBlocks y Structorizer. Dejamos adjuntos ambos programas y un tutorial de uso de cada uno. ¿Sí? Esto, más allá de lo que yo les pueda mostrar ahora, en el ejercicio de secuencia tienen una muestra de cómo se utiliza el Structorizer. Y en el tutorial de CodeBlocks tienen el tutorial de CodeBlocks, justamente. Aparte tienen el video que explica todo lo que es programación en C. Este video explica en 9 minutos todas las actividades que vamos a hacer prácticamente durante el primer cuatrimestre. ¿Sí? Vean el tramito que les sirve en cada momento. Después tienen la guía de ejercicios de secuencia y el Structorizer y el CodeBlocks, los programas para que puedan instalarlos. Y es básicamente darle continuar hasta que se instale todo. Bueno, este es el Structorizer. ¿Sí? Acá es donde van a hacer el chapín. Y esta parte que es de código, háganle botón secundario, ocultar. ¿Sí? No lo utilicen. Si usan eso para hacer el código, no aprenden a hacerlo y nosotros nos damos cuenta y los mandamos a hacer otro ejercicio. Así que no lo utilicen, hagan el chapín y hagan el código aparte. Básicamente, cuando se pone algo en amarillo, donde ustedes están y donde van a editar, por ejemplo, eso va a ser bueno, si hacen doble clic, pueden editar, eso va a ser el ejercicio 5. Cuando tocan acá, pueden agregar, y el primero es para agregar una instrucción simple, que puede ser algo de entrada o de salida. Y las siguientes son para una condición simple, condición múltiple, iteraciones for, while y do while. Eso los
los vamos a ir viendo con cada una de las semanas. Por ahora vamos a usar solamente este. Bien. Vamos a ver. La idea es hacer este programa. Realizar un programa que sea capaz de calcular la frecuencia angular. La frecuencia angular ya lo van a ver, creo que no sé si en electrónica o en circuitos y del cuarto, creo que lo van a ver. Creo en circuitos. Y la idea es saber, con esta nueva guía de ejercicios, es nombrarle cosas como por ejemplo la resistencia en serie, la resistencia en paralelo, la frecuencia de resonancia, la frecuencia angular, que son cosas que ustedes van a seguir utilizando, son temas que van a seguir utilizando, sí, pero que, o por ejemplo la resistencia de un conductor, pero que no vamos a ahondar en qué es cada una de esas cosas. La idea es que vean el cálculo, que vean qué es, ¿sí? Pero lo van a profundizar después en otras materias. Pero la idea es que vean que la programación sirve realmente no para ejercicios matemáticos, ni como para calcular el promedio de tres temperaturas, sino que también sirve para calcular cosas de electrónica propiamente. Bien. Para empezar, antes de empezar con el ejercicio, la idea es que la programación en lenguaje C y la programación en general se divide en tres partes: secuencia, selección e iteración. Secuencias son las instrucciones más simples, es lo primero que vamos a ver. Es, por ejemplo, hacer un cálculo, pedirle al usuario un dato, sacar un dato por pantalla, mostrarle al usuario un dato por pantalla, llamar a alguna función para que realice algún cálculo. Después tenemos selección, que selección es cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en el medio de nuestro programa en base a alguno de los datos que tenemos. Por ejemplo, si tuviésemos que decir si un alumno está aprobado o no, nosotros diríamos, bueno, si la nota es mayor o igual que 6, está aprobado, y si no, está desaprobado. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, utilizamos selección. En ese caso particular es selección simple. Después tenemos lo que es selección múltiple, que nos permite decidir entre múltiples opciones. Por ejemplo, si tuviésemos un menú, y cada ítem del menú sería una opción distinta. Y después tenemos iteración, que es cuando hay que realizar un proceso una repetida cantidad de veces, que puede ser conocida o no. Ahí entramos en iteración definida o indefinida. Ahí es cuando utilizamos iteraciones. Por ejemplo, si tuviésemos que pedirle un ingreso o dos ingresos de datos al usuario, utilizaríamos secuencia nada más. Ahora, si tuviésemos que pedirle el ingreso de 1500 datos, no utilizaríamos secuencia, porque nos sería escribir 1500 veces los ingresos. Para eso utilizaríamos iteraciones. Iteración nos va a permitir, ya lo van a ver, nos va a permitir reducir el código de forma significativa. Bueno, pantallazo de lo que vamos a ver. Secuencia en particular. Para secuencia en particular, en lo que es el diagrama de Nash-Schneiderman, o el chapín, lo primero que tenemos que hacer es decirle qué variables vamos a necesitar e inicializarlas. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué variables tenemos acá? ¿Alguien sabría decirme? W y F. Bien. ¿Alguna más? Pi no, porque es un número definido. Bien. Y el 2 también.
Entonces, vamos a decirle que W va a valer 0. Así que se escribía. Ah, me quedé con una 2 y está bien escrito. Profe, una pregunta. ¿Este lo lee de arriba, digo, de abajo para arriba, como tiene la flechita para arriba? No, de hecho no sé por qué me está apareciendo esta flechita ahora, pero no, se lee siempre de arriba para abajo. Como si estuviéramos leyendo un texto. Exactamente, Ok. siempre de arriba para abajo. Bien, ahí está. No me acuerdo cómo era. La flechita es porque salta algún error. Y acá con escribir ejercicio 5 no lo toma como algo bien, pero bueno, no nos importa. Y la idea es que acá pongan ejercicio 5 y caso potencia. Y así sabemos bien que lo hizo cada uno. Vamos a inicializar W en 0. F lo vamos a inicializar en 0. Después vamos a ver con el tiempo, vamos a saber cuándo es necesario y cuándo no. ¿Sí? Ahí está seteando las variables a 0 para que no quede el residuo como de que lo corriste antes, ¿no? Exactamente. La realidad es que no siempre es necesario inicializar una variable. Preferible que ante la duda lo hagan. ¿Sí? Si ustedes lo hacen, no están cometiendo un error. Si ustedes deberían haberlo hecho y no lo hacen, están cometiendo un error. Justamente por lo que decía Joaquín. Porque si ustedes inician un programa y no tienen las variables inicializadas y utilizan ese valor antes de escribirle algo, ese valor ustedes no saben cuánto vale. Y la respuesta del programa, en el mejor de los casos, justo es el valor que ustedes necesitaban y funciona. En el peor de los casos, es una respuesta que ustedes no esperan. Entonces, ante la duda, inicialícenlo. La realidad es que solamente es necesario inicializar cuando nosotros no vamos a escribir la variable por primera vez. O sea, si nosotros primero escribimos la variable, no hace falta inicializar. Si nosotros primero utilizamos la variable, conviene inicializar. Por ejemplo, banderas, contadores, acumuladores, todos esos sí hay que inicializarlos siempre, porque ustedes puede que lo lleguen a utilizar con algún valor inicial, y ese valor inicial es la inicialización. Bien, tenemos inicializadas nuestras variables. Podemos agregar que pi es igual a 3,14, ¿sí? Porque va a ser nuestra constante. ¿Saben la diferencia entre variable y constante en programación? La variable puede cambiar con el progreso del programa, mientras que la constante no cambia en ningún momento. Perfecto. ¿Sí? Y hay si bien no es estrictamente obligatorio hacerlo, en la materia esta es estrictamente obligatorio hacerlo. Todo lo que sea constantes siempre lo van a escribir en mayúscula. ¿Sí? Como por ejemplo yo escribí acá pi. Todo lo que sea variables lo van a escribir con minúscula. ¿Sí? Esto nos va a permitir que al ver nosotros rápido nuestro programa, vamos a saber qué son variables y qué son constantes. Bien. Fíjense que yo originalmente tenía esto así. Si yo quiero hacer que esto vaya para arriba, por problemas del programa no me deja, entonces lo voy a hacer al revés. Tengo que decirle que quiero que esto baje en vez de que esto suba.
Bien, ¿y qué haríamos ahora? ¿Cuál sería nuestro cálculo? Ahora tendrías que poner la operación matemática, supongo, ¿no? Bien. W. Esto es para asignación. Dos puntos iguales para asignación. ¿Asignación qué sería? Ah, le estás asignando a la variable esa operación. Le estoy asignando a esa variable un valor. ¿Sí? O una operación. En general, cuando ustedes realicen una operación, esa operación se va a ejecutar y el resultado se va a guardar en la variable que ustedes le dijeron. Entonces, estoy diciendo que W le voy a asignar la ecuación que voy a poner acá. Y la ecuación es 2, el por es el asterisco, y por F. Entonces, nuestro programa va a tener declarada la constante esta. Esto se va a ejecutar en preprocesador, o sea, el compilador ya lo va a reemplazar acá. Y cuando llegue nuestro programa va a ser W lo va a poner en 0, F lo va a poner en 0, y después a W le va a asignar el resultado de 2 por 3,14, porque acá ya está reemplazado, por el valor que tenga F. ¿Qué nos estaría faltando? Nosotros ya hicimos el cálculo. El fin del programa, el que te dé el resultado, ¿no? Bueno, para escribir los resultados, vamos a hacer output W. Entonces le estamos diciendo que imprima por pantalla el resultado de W. Bien, entonces inicializamos, calculamos y sacamos el resultado. Ahora, el valor de F, ¿quién nos lo tiene que dar? Tendrías que hacer la operación, pero intercambiado. No, eso ya sí que no sé. No, pues, si vamos a nuestro ejercicio dice realizar un programa que sea capaz de calcular la frecuencia angular, pero alguien le tiene que dar la frecuencia. Ah, esa frecuencia se la tenemos que dar nosotros, para eso nos ayudaría. Bien, entonces hacemos acá un input F. Pero habría. Ah, pero se podría poner como constante también, ¿no? Que vos lo pongas al principio del programa. Sí, pero si nosotros lo hacemos como constante, lo único que vamos a tener es un programa que devuelva siempre el mismo valor. Ah, ok, Entonces, ok. la verdad es que algo así directamente te conviene tener un papelito con el valor que tenés que tener. La idea de hacer un programa es justamente que le sirva al usuario para realizar alguna operación. En este caso, convertir la frecuencia a frecuencia angular. Bien, y después, una vez que tienen ya el programa hecho, pueden ir a la tortuguita que está acá. Perdón, la tortuga no, porque la tortuga abre algo parecido a lo que era. Ay, no me sale el nombre. Un programa de tercero. Igual no creo que no lo usaron. Abren el que es el dos engranajes. Les va a aparecer esto. Le aumentan el delay. Sí, hasta más o menos 1000, que sería un segundo. Y lo ponen a correr. Ahí el programa nos pidió el valor de F. Por ejemplo, 50 Hz. Lo calcula y nos devuelve el resultado. Que es 314.
Nosotros hacemos 2 por 50 son 100, por 3,14, 314. Bien. Y ahí el programa nos mostró que funcionó. Si por alguna razón hay algún error y ustedes no encuentran dónde está, pueden ir a este, que es la mitad del signo de pausa y la flecha, y les va corriendo paso por paso. Por ejemplo, en el primer paso, escribió pi como 314. Para que el programa no vaya rápido y no pueda saber dónde está el error. Exacto, esta función se llama step. ¿Sí? Va a ir paso por paso. Cada vez que nosotros toquemos, hace un paso. ¿Sí? Fíjense que tocamos una vez, hizo W en 0, después hizo F en 0. En el siguiente paso nos pide el valor de F. Cuenta. El paso que se va a ejecutar es el paso donde yo estoy parado. Es el paso en el que está parado actualmente. Ahí lo calculó. ¿Sí? Y ahí lo muestra. Entonces tienen una forma rápida que es poner a correr el programa. ¿Sí? Y cuando les pide los ingresos, se va a detener hasta que ustedes pongan el ingreso. O si tienen algún error, consideran que pueden tener algún error, el correrlo por pasos. Igual por la poca complejidad de los programas, por lo menos este programa no es tan necesario, es más para programas con más complejidad, ¿no? Exactamente. En principio no es tan necesario. Igualmente, puede que en algún momento lo necesiten, aprovechenlo. Sí, Tiziano, levantaste la mano. Tiziano. Creo que lo toqué sin querer. Ah, Perdón. nadie más. Bueno, con esto ya estaría el structorizer, ¿sí? El chapín del ejercicio 5 hecho. ¿Sí? Antes de que se fijen, ninguno de los dos grupos tiene el ejercicio 5, por eso lo elegí. Sería demasiado fácil si no. Cuando necesiten exportarlo, van a File, Export, ¿sí? Picture, y pongan en PNG. Lo guardan en algún lugar, ya queda guardado. Y acá le pueden poner, por ejemplo, potencia, actividad 2, ejercicio 5. Cuando lo guardan, pueden ponerle cómo quieren que se llame. Bien, Esto sería el algoritmo que nos ayudaría a hacer lo siguiente, que sería el programar, entre comillas. exactamente. Esto es lo que hablábamos del algoritmo. Esto es una forma gráfica de verlo, el código. Y es más, nosotros desde acá podemos escribir el código. De hecho, eso que les dije al principio, que desaparezcan lo que está acá, lo que aparece acá, creo que es con control F4. No me funcionó. Pueden escribir el código. La idea es que ustedes aprendan a escribirlo porque después más adelante nosotros no vamos a seguir utilizando el algoritmo. Si bien ustedes deberían seguir utilizándolo ya para otros programas o por ejemplo cuando trabajen con Arduino, este código no les va a servir para pasarlo al Arduino. Entonces van a tener que aprender a escribirlo ustedes. Pero serviría más o menos para guiarnos o plantearnos la situación, ¿no? Para como ayudarnos mentalmente. Sirve para que ustedes planteen la idea exactamente, pero no les sirve ya como para sacar un código resuelto. Por eso es importante que lo sepan hacer ustedes. Pero bueno, ahora teniendo el chapín hecho. Rodo.
Hola chicos, buen día. Buen día, profe. Hola. Buen día, profe. Sí, se escucha. Buen día. A ver, podríamos hacer una similitud entre esto y lo que era el S4A, que empezaron a ver ustedes el año pasado. Recuerden que ustedes empezaron a ver la parte de programación en S4A, donde la idea era aprender a cómo ingresar un dato, cómo procesarlo, cómo mostrarlo, a usar las estructuras básicas de control, ¿sí? Esto que les decía Nico, las de selección, las de repetición. Las de repetición, por ejemplo, era lo que el año pasado teníamos como repetir 10. Ese era un ciclo repetitivo, ¿sí? O mientras, el ciclo mientras, o repetir mientras, era otro tipo de ciclo repetitivo. Así que esto en principio tómenlo como la versión de S4A que vamos a utilizar en cuarto, ¿no? Que me permite ir pensando cómo sería el programa, ir eligiendo las estructuras que voy a utilizar en un lenguaje gráfico, obviamente sin codificarlo, que es un poquito más amigable, por decirlo de alguna forma. Y después, bueno, obviamente va a haber que hacer el salto a código. Pero la idea es que empiecen a aprender a programar o a levantar un poquito el nivel de programación utilizando esto. Pero podemos hacer una semejanza entre lo que era esto y lo que era el S4A que utilizamos el año pasado y que luego finalmente trabajamos con Arduino. Es muy útil en este tipo de herramientas lo que le mostró Nico, como correr el programa paso por paso, que también lo tenía el S4A. Recuerden que en S4A teníamos la opción de correr lento y me permitía ir viendo cómo se afectaban las variables, porque cuando el programa se hace complejo realmente, hay muchas variables en juego. Yo lo pongo a correr, veo el resultado final y a veces no me dice nada. Pero a veces ir corriéndolo paso por paso, puedo ir viendo dónde el programa está pifiando con respecto a lo que yo quiero que haga. Así que si quieren lo pueden tomar como ese lado, una semejanza con lo que era el S4A que vimos en tercero. Bien, gracias, Rodo. Ahí está el nombre del programa que yo no me acordaba, S4A. Y si ustedes hacían clic en la tortuga, les aparecía esto, que es lo que ustedes están viendo, pero a mí en la otra pantalla me aparecía esto. Y si se acuerdan, en el S4A era un ratoncito, ¿no? Me parece que no lo apreté nunca ese botón. No, pero en el S4A aparecen en el cuadrante superior derecho. Creo. No le presté atención a eso. Aparecía un dibujito de un animalito o algo. Pero bueno. El S4A, por ejemplo, es un ejemplo de un lenguaje de alto nivel gráfico, ¿sí? Les permite hacer prácticamente lo mismo que acá, un algoritmo, ¿sí? Pero como ustedes ya sacan un código resuelto de ahí, o sea, lo que ustedes están haciendo ahí lo pueden ejecutar, ya no es solamente para representar un algoritmo, sino que es un lenguaje de programación. En particular el S4A es Scratch, el lenguaje Scratch. Puede que utilicemos, si llegamos a hacer en algún momento una aplicación para el celular, para manejar algún vehículo o algún proyecto, no sé si en cuarto, pero por ahí ya en quinto es un poco más probable, vamos a volver a utilizar Scratch con un programa que se llama, con una página que se llama App Inventor. Yo usé esa página, hice unos jueguitos así mega simples, pero la usé. Bueno, ahí utilizas también Scratch. Cuando hicieron la exposición, me parece, de los proyectos, yo me di cuenta porque la estética es muy fácil de reconocer, la estética de todos los botones y eso, entonces me di cuenta, este es el App Inventor. Sí, nosotros lo utilizamos para varios de los proyectos. Bueno, tenemos hecho el structoriza, ya vimos cómo exportar la imagen, ¿sí? Tenemos que pasar el código. Para pasar el código tienen la opción que les cargamos nosotros, que es el CodeBlocks, ¿sí? No me voy a meter en profundidad con el CodeBlocks porque tiene un millón de opciones y tiene el tutorial que hizo Leandro, que está muy bueno, realmente mírenlo. De hecho, si yo en este momento quiero hacer algo, me voy a olvidar la mitad de las cosas. Pero quiero mostrarles, para los que no puedan instalar el CodeBlocks o tengan algún problema, porque muchas veces el CodeBlocks
causa algún problema durante la instalación, ¿sí? Al que le causa algún problema, nos avisa, nos manda un mensajito y vemos cómo los podemos ayudar y los podemos guiar para resolverlo, ¿sí? O si no, tenemos la clase del martes que viene para el grupo B. Les quería mostrar esta opción, ¿sí? Que es el Online GDB. Les cargamos, de hecho, Ay, no me sale el nombre. Les cargamos la página cuando les pusimos el ejercicio, ¿sí? Que nos va a permitir también escribir el código, pero en una interfaz web. Ventajas y desventajas: con el Codelogs lo pueden hacer en forma offline, no necesitan internet. Con este necesitan internet. Este funciona casi siempre. El Codelogs cuesta instalarlo y a veces causa algún problema. Arranquemos viendo qué opciones tiene. Sí, acá tenemos un ejemplo de un código escrito en ya el lenguaje C. Lo único que tienen que hacer es ir acá donde dice Language, seleccionar C. Una vez que seleccionan C, tenemos el código de ejemplo con el que arranca cualquiera, que es el Hola Mundo, o Hello World, que es básicamente para mostrar cómo sacar por pantalla un texto. Si lo corremos, de hecho, y vamos a run, y nos va a decir Hola Mundo, y finalizó el programa. ¿Cuál es la estructura de un programa en C? Lo primero que vamos a tener son las bibliotecas y la inclusión de bibliotecas. Para eso vamos a usar la directiva de preprocesador #include, y entre los simbolitos de menor y mayor, el nombre de la biblioteca. Nombres de bibliotecas: este es el clásico, y otro que podemos llegar a utilizar es mat, para cuando ejecutemos alguna función matemática como un coseno, un seno, una tangente, una potencia, una raíz cuadrada. Después, ¿qué más? Seguimos con el main, que es nuestra función principal, que la forma de escribir es int o void main y paréntesis, y el bloque de código dentro del main va a estar dentro de llaves. Vamos a tener una llave de apertura, nuestro código y una llave de cierre. Acá, profe, funciona el tabulador para que se ordene. No, no funciona. O sea, ustedes pueden tabular y hace una indentación automática, pero tiene una opción que es embellecer con control B, que a veces no es lo más lindo del mundo. Hay cosas que hay veces que las acomodan de una forma antiintuitiva. Por ejemplo, eso. ¿Sí? Nosotros nunca vamos a escribir esto de esta forma. En general lo vamos a escribir así o así. Esto o esto es exactamente lo mismo. Yo en general suelo escribirlo así. Si en algún momento lo ven escribirlo a Leandro, en general Leandro lo suele escribir así. Pero es completamente indistinto. Pueden usarlo, les recomiendo que aprendan a tabular por cuenta propia. Bueno, veamos después. Para sacar un dato, lo vamos a hacer con printf. Si es un texto simple, vamos a escribir entre comillas, dentro de los paréntesis, entre comillas, el texto. Y por último, tenemos la palabrita return y un valor. Este return es porque nosotros pusimos que devuelve un entero a la función main. Hagamos algo simple, hacemos esto a void. Esto no existe hasta que veamos funciones.
Bien, tenemos la función hello world y va a funcionar exactamente igual. Con las modificaciones que hicimos va a funcionar exactamente igual. Y vamos a empezar con nuestro código. Lo primero que dijimos es que teníamos pi como constante. ¿Sí? 3,14. El void es como si pusiéramos void loop en Arduino, ¿no? Exactamente, sí. Es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos distintos tipos de variables, que ahora vamos a ir viendo cuál necesitamos para cada caso. Y, bueno, en este caso en particular vamos a necesitar utilizar siempre float, pero nosotros tenemos distintos tipos de variables. Void significa vacío, significa que no hay variable. Cuando nosotros decimos void main, estamos diciendo que esta función main no va a devolver nada. Por eso sacamos el retorno. Después podemos tener int para variables de tipo entero. Y por ejemplo, si tuviésemos que guardar ese 2, tuviésemos que guardar este 2 en una variable, lo guardaríamos como un entero. O si tuviésemos que guardar una nota de un bimestre o de un trimestre, lo guardaríamos también como un entero. Si tenemos que sacar un promedio o si tenemos que sacar algún cálculo que sabemos que tiene un valor decimal, vamos a utilizar float o double. Float o double. Son para cuando tenemos valores con coma. Int es para cuando tenemos valores enteros. Y si no, cuando hagamos algo por ahí con un carácter, vamos a utilizar char. Los tamaños de estos son 16 bits, 16 y 32, no me equivoco, y 8 bits. Eso igualmente está en el video de programación en lenguaje C. Como en este caso vamos a tener valores con coma, pero no nos importa tanto la precisión de ese valor, vamos a utilizar float. Si tuviésemos algo que tiene un valor realmente muy grande o muy chico, ¿sí? Vamos a utilizar doble. Cuando querramos hacer algún comentario, podemos hacerlo como está hecho acá. Y así. ¿Sí? Si el comentario es de más de una línea, vamos a utilizar barra asterisco, y para cerrar asterisco barra. Si tenemos que hacer un comentario de una sola línea, vamos a usar doble barra. En comentarios, para el compilador lo ignora completamente, pero a nosotros nos va a servir para hacer el código más legible. Lo que les pedimos es que acá pongan actividad número 2. Y el ejercicio. El ejercicio era el número 5. De esta forma podemos identificar, si tenemos abierto varios archivos, podemos identificar fácilmente quién hizo cada uno. Vamos a borrar el hello world, no nos sirve ahora. Y lo primero que tenemos es el pi. Pi dijimos que era una constante. Y dijimos que las constantes se las íbamos a pasar con una directiva de preprocesador. La directiva va a ser hashtag define. Define lo que está haciendo es una constante, que es una definición de una constante. Y le vamos a decir que esa constante es pi. Y su valor va a ser 3.14. Profe, lo que no entendí es lo del include. El include nos va a permitir, por ejemplo, la función printf, ¿sí? La que estaba acá.
la función. Sí. Vos no estás escribiendo cómo salir a la pantalla. Realmente es muy difícil salir a la pantalla desde el lenguaje C. Son muchas instrucciones. Para eso, el lenguaje C ya trae incorporadas bibliotecas que traen funciones como, por ejemplo, calcular un seno, calcular un coseno, salir por pantalla, pedir un ingreso por teclado. O sea, el Studio H es una biblioteca que le estás incorporando al código. Exactamente. Esas funciones que nosotros ya tenemos predefinidas en el lenguaje C están dentro de bibliotecas. Esas bibliotecas hay que llamarlas con include. Ok, ¿Sí? ok. Cuando nosotros hacemos un include, estamos diciéndole que todo ese conjunto de bibliotecas necesitamos que lo agregue en nuestro programa porque vamos a utilizar alguno. De hecho, si vamos a San Wikipedia, vamos a ver todas estas funciones, por ejemplo, para abrir o cerrar un archivo, para renombrar un archivo, para eliminarlo. Esas no las vamos a utilizar, pero bueno. Para leer de un archivo un carácter, una cadena de caracteres, para escribirlo, ¿sí? Para tomar desde getchar, por ejemplo, para tomar desde la entrada estándar, que sería el teclado, para salir con printf o para escribir en un archivo o en una variable propia. ¿Sí? Scanf para ahora cuando tengamos que pedirle al usuario el ingreso de la frecuencia. Todas esas funciones, ¿sí?, están dentro de la biblioteca stdio. La vamos a llamar con include. Rodo, ¿quieres agregar? Sí, el año pasado también habíamos usado bibliotecas. ¿Recuerdan cuando trabajamos con Arduino, por ejemplo, cuando trabajamos con el LSD? Ahí utilizábamos la biblioteca de Arduino para el LSD para no tener que hacer nosotros todas las funciones básicas del manejo del LSD. Bueno, lo mismo podríamos decir acá, o sea, una analogía también podría ser con la función esta y otras que van a usar en el C. El año pasado para el LSD, no me acuerdo si habíamos trabajado con Servo, pero bueno, si trabajás con Servo también, o sea, tenés funciones para manejarlo, así que pueden hacer una analogía con eso. Bien, perfecto. Si este año van a trabajar seguro con Servo, probablemente, no estoy tan seguro con LSD, pero seguramente trabajen con Servo, así que ahí lo van a ver de vuelta. ¿Sí? Nos va a permitir justamente lo que les mostraba, todo ese conjunto de funciones que ya están hechas, ¿sí?, que ya alguien se tomó el trabajo de hacerlas y de guardarlas en un archivo. Nosotros directamente lo tenemos que llamar, no tenemos que volver a pensarlo. Por ejemplo, si tenemos que hacer alguna función matemática, necesitamos llamar a mat.h. A una función matemática compleja, ¿sí?, para hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, una asignación, calcular un resto. Para todo lo que es ese tipo de operaciones no lo vamos a utilizar. Y no es necesario llamar a mat. Ahora, cuando tengamos que calcular una potencia, una raíz cuadrada, un seno, un coseno, una tangente, ahí sí necesitamos llamarla porque son funciones más complejas. Bueno, habíamos puesto acá el define de key y habíamos dicho que era 314. ¿Sí? Fíjense, es hashtag, espacio, el nombre de nuestra constante en mayúscula, espacio, su valor. Y con eso ya podemos automáticamente, después cada vez que escribamos pi, el programa va a convertir ese lugar donde dice pi a 3,14. Vamos a la función main, que es donde vamos a escribir nuestro código. Necesitamos dos variables, w y f. ¿Qué tipo de variable habíamos dicho que íbamos a usar? W. No, w y... Float. Bien, float. W y f son nuestras variables, las vamos a tener que utilizar.
pero el tipo de variable que vamos a utilizar para definir a W y F es float. Ah, ok. Vamos a hacer float W. A diferencia de cómo es con las constantes, para darle su valor inicial tenemos que poner un igual y el valor. Y siempre las operaciones finalizan con punto y coma. Y todas las operaciones de secuencia finalizan con punto y coma. Entonces ahí ya tengo la declaración de variables. Le pongo el comentario para que quede más claro. Siguiente paso. ¿Qué tenemos que hacer? Siguiente paso. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que teníamos las variables declaradas, Tenés que poner que vos ingreses el valor de la variable f, porque no lo tenemos. Es a partir de eso que se saca la variable w. bien. Para hacer eso vamos a utilizar la primera función que es scanf. El color es malísimo, no sé si se ve algo acá. Sí, se ve, profe, se ve perfecto. Llega a leer. La primera función es scanf y entre paréntesis, para scanf vamos a necesitar poner el tipo de variable. Sí, el tipo de variable lo ven en el programa todos los que tienen, en el video todos los que tienen. Para el caso particular de un float vamos a utilizar %f. Estamos diciendo de esta forma que nosotros queremos que se ingrese un float y ese float va a ser f. Pero para decirle que lo guarde en esta variable f, necesitamos agregarle acá adelante un ampersand. ¿Sí? Esta va a ser la forma básica en la que vamos a pedir un ingreso. Lo primero que vamos a decirle es qué tipo de variable es. Por ejemplo, acá le estamos diciendo que es un float. Y después, anteponiendo un ampersand, vamos a poner el nombre de la variable. O sea que ahí estás poniendo que lo que se ingrese vaya y se guarde la variable f. Exactamente. Que lo que dice f no. Que lo que el usuario ingrese se entienda como un valor con coma y se guarde en la variable f. Ok. Porque si yo, por ejemplo, pusiese una S, estaría diciendo que ese 50 es un texto. ¿Sí? O si yo le pongo una D para un entero y el usuario quiere poner 53,2, el scanf lo único que va a tomar es el 53 y el coma 2 lo va a ignorar. Entonces, como nosotros necesitamos un formato específico, le tenemos que aclarar cuál queremos. El comentario diciendo pido la frecuencia del usuario. ¿Qué sigue? Calcular la frecuencia angular. La operación. A diferencia de cómo es en el structorizer, que tengo que poner dos puntos igual, en C es directamente poner igual. Es 2 por, ¿sí? Con el asterisco, y ya lo teníamos declarado arriba, por F.
Entonces le estoy diciendo al usuario que calcule la frecuencia angular y la almacene en la variable W. Una vez que tengo la frecuencia angular calculada, la muestro por pantalla. La forma de mostrarla por pantalla, ya habíamos visto, que era con printf. Y lo que tengo que escribir es la frecuencia angular es, y al igual que como hicimos con el scanf, donde le especificamos qué tipo de formato queríamos tomar, ahora le vamos a decir que queremos mostrar, seguido de este texto, una variable float. ¿Qué variable float? Hacemos coma W. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el ejemplo que decía 50 en F, W era 314,0. Bueno, acaba de decir la frecuencia angular es 314,000. ¿Sí? Por default pone 6 ceros. Borramos esto. Y si todo está bien escrito. Esa F es diferente a la variable float de arriba. ¿Es variable o no? Sigue siendo float. Vamos a hacer una cosa para que lo distingan bien. ¿Sí? Cambié el nombre de F por frecuencia, el nombre de la variable. Este %F es porque nosotros estamos poniendo un float. Si nosotros ponemos un int, sería %D. De hecho, ahora lo podemos ver. Cuando terminemos lo podemos ver eso. Para que vean la diferencia de qué muestra en función de qué tipo de formato le decís que es. Bien. Corremos nuestro programa. La desventaja acá, el debug para correr por pasos no funciona tan bien, así que no se los recomiendo. En el Codelog funciona bien y tienen el ejemplo de usarlo en el video. Bien, ¿qué pasó acá? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Sí está funcionando y le está pidiendo el input para que Bien. vos lo ingreses. ¿Y cómo sabe el usuario que le está pidiendo el input y que no se quedó tildado el programa? Porque ahí arriba le dice el input en la barrita, supongo. Y el usuario no ve nada del programa. ¿Sí? Porque está titilando la barrita. Vamos a un 50, por ejemplo, y apretemos Enter. ¿Sí? Le dice la frecuencia angular es 314, tanto. Para evitar eso, porque si nosotros tuviésemos no un ingreso, sino 10 ingresos, ¿sí? Siempre que hagamos un ingreso con scanf, pongamos un printf aclarando qué es lo que le estamos pidiendo al usuario. ¿Sí? Ingrese la frecuencia. Entonces ahora ¿sí? Nos está diciendo ingrese la frecuencia. Entonces yo ahora sí sé que tengo que escribir el 50. La frecuencia angular es 314,0000. Si convierto esto a %D, que es lo que preguntaba antes Joaquín, bueno, me tira una advertencia. Sí que estoy tratando de imprimir un formato de tipo double o float, ¿sí? Como %D. Me tira cualquier cosa. Y por eso es importante especificar. Si nosotros utilizamos un float, poner %F, si utilizamos un int %D, si utilizamos un char %C.
¿sí? Es %D, %F. En general funciona tanto para float como para double. Este es %C. Pero bueno, ya ahí ya tenemos nuestro primer programa hecho. Calcula la frecuencia angular en base a la frecuencia. ¿Dudas de algo de todo esto? No, no. 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 ¿De algo en general? ¿Algo que no terminaron de entender? ¿Nada? No, no. ¿Rodo, Lean, algo que quieran agregar? No, de mi parte nada. Quizás, o sea, recuerden un poquito cuando trabajan con variables y las definiciones de tipos de datos. Cuando trabajábamos con S4A no definíamos qué tipo de datos se asociaba a cada variable. Pero en realidad sí es importante hacerlo, obviamente acá es imprescindible. Cuando ustedes definen una variable, la máquina lo que va a hacer es reservar un espacio de memoria para esa variable. Y la cantidad de bytes que va a reservar depende del dato que yo le quiero guardar. Si quiero guardar una variable booleana, que puede ser 0 o 1, va a ser una cosa. Si quiero trabajar con una variable entera, que vale obviamente un número entero, va a ser otra cosa. Si quiero trabajar con un número con coma, o sea, voy a necesitar un float y ahí obviamente va a necesitar más espacio de memoria. Entonces, en realidad definir los tipos de datos tiene que ver con el espacio de memoria que va a asignar el compilador para guardar esas variables. Podríamos definir todo como float, por ejemplo, y listo, pero estoy desperdiciando memoria, estoy utilizando en forma ineficiente un recurso. A ver, es como por dar un ejemplo de ir a un estacionamiento con una moto y reservar el lugar para un auto. No tiene ningún sentido, ¿sí? Porque me va a salir más caro porque estoy tomando más espacio. Bueno, acá pasaría lo mismo. O sea, los tipos de datos que en realidad en S4A no los habíamos visto, los habíamos empezado a mencionar cuando habíamos empezado a trabajar con Arduino, tienen que ver con el tipo de dato que va a controlar la variable. La variable puede ser una variable booleana que va a tener 0 o 1, puede ser un número, por ejemplo, que va a tener una edad, y eso sería un entero, puede ser un importe, entonces ahí va a tener que ser un float, puede ser una variable de carácter, puede ser un nombre, bueno, depende del tipo de variable, va a ser el espacio de memoria que el compilador tiene que asignar, por eso es importante de antemano definirlo, ¿no? Creo que de mi parte nada más. Bien, ahí Lean aclara que es importante que consulten todas las dudas, ¿sí? Los primeros ejercicios son muy simples, justamente porque la idea es que ustedes entiendan el concepto y entiendan lo básico que es cómo incluir una función, cómo declarar una constante, cómo hacer un comentario de más de una línea o de una sola línea, ¿sí? ¿Para qué les sirve el main? Cómo se declaran las variables, cómo se hace un ingreso, ¿sí? Por teclado, cómo se muestra algo al usuario, ¿sí? Cómo se realiza una operación, ¿sí? Fíjense que vimos cosas que si bien ustedes ya habían visto, vimos muchas de golpe. Son muy simples, pero son muchas de golpe. Entonces, es importante que ahora que ustedes ya vieron esto, traten de resolverlo, traten de hacer alguno de los ejercicios y donde les surja la primera duda, pregunten. ¿Sí? Sí. Seguramente cuando empiecen a programar también le van a saltar muchos errores, como le pasaba con Arduino, que me olvidé el punto y coma, que la variable en un lado la llamé con un nombre, en el otro lado la llamé con otro. O sea, errores va a haber un montón. O sea, es cuestión de sentarse y empezar a pelear un poquito con el compilador hasta ir depurándolos. También, como les pasó con Arduino, a medida que me equivoco también aprendo
y seguramente cada vez van a ir cometiendo menos errores o van a ir recordando cuál era la solución a ese tipo de error. Así que no se desanimen porque lo programan y no funciona, no corre, saltan errores por todos lados. Es parte del proceso de aprendizaje. Ya les pasó seguramente con Arduino, bueno, acá les va a volver a pasar. Estos programas prácticamente no tienen complejidad desde el punto de vista de la programación, de la lógica, ¿sí? Están apuntados a la utilización de la herramienta y vayan conociendo cómo es la estructura de un programa en C, cómo se muestra un resultado, cómo se lee un dato, cómo se realiza un proceso. O sea, lo que tienen que aprender acá es eso por el momento y no la complejidad de la lógica. Para la complejidad ya van a venir los ejercicios siguientes. Y bueno, ¿dudas? ¿Alguien? No, profe. ¿No? ¿El resto? ¿Nada? No, profe. No, ninguna duda. Bueno, No. mejor así. En serio, si tienen alguna duda, aprovechen. Ahora ya cortamos porque no tiene sentido seguir mucho más. ¿Sí? Aprovechen para hacer los ejercicios, consulten, ¿no?, las dudas que tengan de los ejercicios. Tienen el Classroom para hacerlo. Tienen la clase de consultas, el grupo B, la semana que viene. Tiene la clase presencial, el grupo A, no se olviden, ¿sí? El lunes a las 8 de la mañana. Aulas F y G de las aulas Rato. No sé igualmente cómo se está manejando en la escuela. No sé si por ahí Rodo o Lean estarán en el hall de entrada o los esperarán allá. Eso ya por ahí Rodo ya saben contestárselo. Si tienen alguna duda, los que son del grupo A, pueden preguntarle a Lean o Rodo. Se las van a responder en el momento. Si pueden canalizarla por el Classroom, mucho mejor, para dejar lo que es la clase presencial para lo específico de lo que van a hacer en ese momento. Sí, creo que van a hacer alguna práctica con Arduino o con Protoboard. Bueno, creo que no mucho más. Profe, Sí, si quiero puedo hacer todos los ejercicios. si querés, sí. Ok, gracias. Recuerden también que tienen el video de la clase, obviamente lo pueden volver a ver, o sea, intenten hacer lo que hizo Nico, hacerlo ustedes, ¿sí? Si se traban, si no pueden encontrar el error, vuelvan a ver el video, a ver dónde se están equivocando. O sea, la ventaja de las clases virtuales es esta, ¿no? Que queda grabado y que después lo puedo volver a ver las veces que sea necesario, adelantar, retroceder hasta entenderlo definitivamente. Y obviamente lo que no pueden resolver lo consultan. Profe, una cosa, de acá me acaba de decir Conrado que no se pudo unir porque se le cortó el internet. Nada más eso. Está bien, sí, lo vimos que estaba conectado al principio y después se desconectó. Pedro, levantaste la mano. Bajaste la mano. Se arrepintió. Sí, eso les iba a decir. En un rato, en cuanto se termina de procesar el video, lo subo a YouTube y cuando esté se los aviso por el tablón. Va a ir cargado a la misma playlist donde ya cargamos la clase de presentación. Así tienen todo en un mismo lugar. Ok, profe. Si no hay ninguna duda más, vamos cortando por acá. Así que No, de mi parte no. No. hagan los ejercicios y descansen, que tienen la primera clase presencial la semana que viene. El grupo A. Ok, profe. Hasta luego. Chau chicos, que tengan buen día. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao.